Una vez defendida mi propuesta de programación didáctica, comenzaré con la exposición de una de las unidades de trabajo que se incluyen dentro de los contenidos del módulo profesional técnico-contable. Dentro de las tres opciones posibles, he elegido desarrollar y exponer la unidad didáctica número 2, llamada Representación y medida del patrimonio empresarial. Dicha unidad se encuadraría dentro del bloque 1 de contenidos, llamado Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas, que se establece como contenido del módulo según el anexo 1 del Real Decreto 1631, por el que se establece el grado medio de gestión administrativa. La asimilación de los contenidos de esta unidad didáctica está relacionada con la adquisición del resultado de aprendizaje número 1 del módulo profesional técnica contable, que recibe el nombre de Reconoce los elementos patrimoniales de una organización económica, clasificando sus elementos en masas patrimoniales. De acuerdo, igualmente, con lo establecido en el Real Decreto 1631. La unidad didáctica Representación y medida del patrimonio empresarial es fundamental para que el alumnado cuente con los conocimientos básicos teóricos que le ayuden a lograr superar con éxito los objetivos didácticos del módulo profesional técnica contable. Manejar los conceptos que se trabajan en esta unidad será además de gran utilidad para comprender unidades de trabajo posteriores, como los relacionados con el Plan General Contable o el Registro Contable de Hechos Económicos. Por otro lado, y desde un punto de vista más generalista, comprender la estructura básica de un balance le dará al alumnado una perspectiva más amplia del problema del exceso del endeudamiento en el total de los activos de una empresa o individuo, fomentándose así la cultura económica y financiera. La metodología eminentemente práctica y metódica que se aplica a esta unidad y al conjunto del módulo promueve la adquisición de hábitos relacionados con la competencia matemática y analítica que le será útil al alumnado en todos los ámbitos de su vida. La unidad didáctica, como ya mencioné, va dirigida a un grupo de 21 alumnos y alumnas del primer curso del grado medio de gestión administrativa. Tal como adelanté en la exposición de la programación didáctica, existen tres grupos bien diferenciados en cuanto a niveles académicos se refiere, además de un alumno con TDAH, por lo que la metodología y recursos serán aplicados para atender a la diversidad en el aula. A continuación, voy a hacer referencia a los criterios de evaluación asociados al resultado de aprendizaje 1, relacionados con la unidad didáctica 2. Aunque luego vaya a hacer referencia a ellos cuando explique cómo vamos a evaluar la unidad, los voy a escribir ahora para así poder relacionar cada una de las actividades propuestas en el día a día del aula con los mismos. Así, los criterios asociados al resultado de aprendizaje 1 serían el criterio C. Se ha diferenciado entre inversión-financiación, inversión-gasto, gasto-pago, ingreso-cobro. Y se evaluará mediante la realización en el aula de un trabajo colaborativo cuya realización tendrá un peso del 10% de la evaluación total del resultado de aprendizaje. El criterio D. Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial, que se evaluará mediante la realización de un segundo trabajo colaborativo con un peso igualmente del 10%. El criterio de evaluación E. Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio neto, que se evaluará mediante la realización de una prueba escrita. Su peso sería el 10%. El criterio F se ha relacionado cada masa patrimonial con la fase del ciclo económico de la actividad empresarial mediante un trabajo individual con un 10%.
Por último, el G. Se han ordenado las masas patrimoniales. Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales con un peso del 20% y que se incluirán en la misma prueba escrita prevista para el criterio B. Si revisamos la legislación, podemos ver que existen otros dos criterios de evaluación asociados al resultado de aprendizaje 1, que estarían relacionados con la unidad didáctica 1 que se ha visto con anterioridad. Esos dos criterios eran el A, identificación de fase del ciclo económico de la actividad empresarial, que se evaluarán mediante prueba escrita y será un 20% del peso sobre ese resultado de aprendizaje, y el B, se han distinguido los distintos sectores económicos, que también será otro 20% y se evaluará con trabajo. Podemos comprobar cómo la suma de los porcentajes de cada uno de los criterios repartido entre las dos unidades didácticas para los que se ha utilizado instrumentos de evaluación diversos es del 100%. En cuanto a los contenidos, la unidad didáctica va a contar con un total de 7 sesiones de 1 hora de duración cada una. La última de las sesiones se utilizará para la realización de una prueba escrita. Vamos a comenzar con la sesión 1. En ella comenzaremos con una actividad de inicio, una tormenta de ideas que durará entre 10 y 15 minutos, en la que un alumno saldrá a la pizarra y se le pedirá que escriba de una manera desordenada ideas relativas a los términos patrimonio y financiación. Se ordenan las ideas con la guía del docente y se le solicita al alumnado que elabore un pequeño esquema con las ideas principales que han surgido del grupo. Con esta actividad estaremos fomentando la participación del alumnado, el trabajo en equipo y la capacidad de síntesis. Para el resto de la sesión y durante unos 45 minutos continuaremos con una actividad de desarrollo en parejas. En ella se le pide al alumnado que accedan a la plataforma virtual y que lean un supuesto en el que se les explican situaciones en las que una empresa gasta, invierte, paga, ingresa, cobra o paga. Ejemplos: pedir un préstamo, pagar multa, vender a un cliente a plazo o al contado. Los alumnos en esta actividad tendrán la oportunidad de distinguir cada caso con su compañero y escribirán a través de la plataforma de manera individual y con sus propias palabras las implicaciones que cada una de las situaciones tiene para el empresario. Esto formará parte de un trabajo colaborativo que se propondrá más adelante. Después, dentro de esta misma actividad, 2 alumnos seleccionados por el profesor expondrán sus conclusiones. Con lo aprendido en la actividad y con la ayuda del libro de texto como material de apoyo, los alumnos tendrán que elaborar un esquema con las diferencias entre inversión-financiación, inversión-gasto, gasto-pago, ingreso y cobro. Con esta actividad estamos fomentando el trabajo colaborativo y construyendo conceptos que les ayudarán a superar el criterio de evaluación C. La segunda sesión comenzará con una actividad de repaso de no más de 5 minutos, en la que se pide de manera informal al alumnado que con el libro y el cuaderno cerrado traten de expresar en voz alta los principales conceptos trabajados el día anterior. Luego se hará uso durante unos 15 minutos más de la estrategia positiva, con la visualización de un vídeo corto que es complementado con la explicación del profesor de la diferencia entre bien, derecho y obligación. Para terminar la sesión, se realizará una actividad de desarrollo de unos 40 minutos de duración, en los que el alumnado se dividirá en grupos de 4 o 5 personas, con diferentes niveles en cada uno de ellos, siendo esto una medida de atención a la diversidad. Se le entregará a este alumnado el listado con los distintos elementos que tendrán que clasificar en bienes, derechos y obligaciones, explicando la razón. Al finalizar la actividad, los alumnos tendrán que escribir la solución correcta en la plataforma como parte de un trabajo que se propondrá más adelante. Con esta actividad estamos fomentando el trabajo colaborativo y construyendo conceptos que les ayudarán a superar el criterio de evaluación D, aunque todavía no es una actividad evaluable.
En la tercera sesión comenzaremos con una actividad de repaso de 5 minutos en la que se pide igualmente de manera informal al alumnado que con libro y cuaderno cerrado traten de expresar en voz alta los principales conceptos trabajados el día anterior. Se continuará con una actividad de 15 minutos en la que el profesor hace uso de la estrategia expositiva, en la que expone a través de la pizarra digital un balance de situación sin elementos en el mismo. El profesor explica en qué parte van los bienes y derechos, el activo, y en cuál las obligaciones, el pasivo, explicando además lo que es el patrimonio neto. Luego se llevará a cabo una actividad de desarrollo de 15 minutos en la que el alumnado, de manera individual, tendrá que seleccionar los elementos que se identificaron como bienes, derechos y obligaciones de la clase anterior y tendrán que ubicarlos en el balance, sin elementos que les proporciona el profesor. Los alumnos discutirán en grupo sobre los resultados del ejercicio realizado, no será necesario registrarlo en la plataforma y con esta actividad estaremos fomentando el trabajo colaborativo y construyendo conceptos que le ayudarán a superar el criterio de evaluación D y el E. Se terminará la clase con una actividad de desarrollo de otros 15 minutos, en la que se trabajará en parejas para la elaboración de un sencillo balance. Será en papel y los alumnos podrán tener acceso al cuadro de cuentas y leer las descripciones de las mismas en la aplicación móvil PGC. En los últimos minutos de esta tercera sesión se propone un trabajo colaborativo que evaluarían en su totalidad los criterios de evaluación C y D. Se le proporciona a los alumnos material teórico que tendrán que preparar para la siguiente clase, usando así la metodología de Flip Classroom o clase al revés. Toda la sesión 4 se utilizará para la realización del trabajo colaborativo propuesto el día anterior y que será la primera de las actividades evaluables de la unidad. El alumnado se organizaría en grupos de 3 personas por ordenador. Se le proporciona un supuesto con diversos hechos económicos que se clasifican en inversión, financiación, pago, gasto, cobro, ingreso y se explica cada uno de ellos con un texto lo que se relaciona con el criterio de evaluación C y supone un 10% de la calificación del resultado de aprendizaje 1. También se proporcionará un listado con elementos patrimoniales que se encuadrarán en cada masa patrimonial y en el balance. Esta parte del supuesto se relaciona con el criterio de evaluación D y supone un 10% de la calificación del resultado de aprendizaje 1. Los alumnos tendrán que enviarlo al profesor. Se tendrá en cuenta los niveles del alumnado para conformar los grupos, de modo que no sean desiguales y atendamos a la diversidad del mismo. Con esta actividad, además, estaremos fomentando el uso de las tecnologías, de la información y la comunicación.